más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes en una nueva edición del informativo Willaricui correspondiente a hoy, 29 de septiembre de 2022. Unos días más y despedimos el mes de septiembre, este mes que iniciamos, mes de primavera, de la juventud, de nuestros estudiantes. El saludo para todos nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros compadres, para todos en esta mañana, donde quiera que nos sintonizan, y también a través de las diferentes plataformas de Radio Surufi. Hatun apaykui, hatun marqariykuy, qampaq ñañachay turachay uyarikamushanki asway pasariki. Haqay choqeqa llaqtapi imaynayan kapashanki, qaynincha muyuramuni choqeqa chayninta, munamunaytariki, celebración que hay aniversario nesqata ñawpaqman aparishanku, chaynallataq noqaykupas qayninchaq muyuramuyku aswaypas Fuerabamba chaynintapas, porque paykunapas riki ñawpaqman aparishanku kay aniversario nesqata munamunayta ñawpaqman imaymana actividades riki qayna punchawkunaqa deportivas, chaykunallata riki ruwarinku, chaymanta culturales, sociales, chaymanta riki serenata qayninchaytaq riki aparinku ñawpaqman kay día central nesqata. Payguita chaskirikuychis, apankaykichis autoridad kuna, tayta mamakuna, huch'uychakunapas, colegio manta, escuela manta, paykunapas riki, comunidad ninkuta napayakuspanku, paykunapas munamunaytan aswaypas riki, desfile nesqapi napayakunku, desfile nesqawan, hinaspapas ñañachaykuna, turachaykuna, aswaypas munamunaytan sapa sector manta, sapa barrio nesqamanta, chaymantan riki paykunapas allinchata warmipas qharipas acharukuspa limpiuchata musuq p'achata churarukuspan desfile nesqata munamunayta qayninchay riki aswaypas sarikurimunchis qhawarimunchis hay aniversario nesqakunapi. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días. Y bueno, ayer hemos estado justamente, ya comentaba, pues por el aniversario 36 de la comunidad de Fuerabamba. Estuviste por ahí tú. Yo estuve por Choqueqa también, pues y saboreando los ricos potajes que también nos han hecho llegar. Muchísimas gracias. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a nuestros amigos oyentes. En este caso, un saludo especial para nuestros amigos de la comunidad de Fuerabamba y también para nuestros amigos de Choqueqa, y quienes cumplieron su 36 aniversario. Ambas comunidades cumplieron su 36 aniversario de creación política, y estuvimos el día de ayer presente en estas dos comunidades para poder acompañarles y también para poder hacer los registros respectivos de sus actividades, que fue muy engalonados, que fueron muy bonitos, que estuvieron presentes con los trajes típicos, demostrando ahí pues la cultura de nuestros pueblos, y con esto hicieron el saludo respectivo también pues a las comunidades respectivas, tanto de Choqueqa y también de la comunidad de Fuerabamba. Quienes estuvieron ahí presente, la población en su conjunto, también las autoridades, representantes de esta comunidad, tanto como el presidente de la comunidad, la junta, bueno, en sí prácticamente la junta directiva, para no mencionar a todos, quienes tuvieron pues en este caso la responsabilidad de llevar todas estas actividades, de programar, de realizar estas actividades por el aniversario de la comunidad de Choqueqa y la comunidad de Fuerabamba. ¡Feliz aniversario! Feliz aniversario. Claro, hoy día todavía sí, continúa.
Claro, me invitaron a mí, seguramente a ti también. La corrida, es la gran corrida, pues que tienes que estar también. Me dijeron ahí, pues, para poder celebrar este nuevo aniversario en Choqueca, al igual que en Fuerabamba. Pero bueno, ojalá podamos darnos tiempo, ojalá podamos llegar también, pues, en este día que, pues, en ambas comunidades estarán desarrollando su gran corrida tradicional de toros. Kusa ñañaykuna kusa turaykuna chaymi aniversario nisqatapas pasayarapushankuña wakin comunidadkunaqa wakinqa chayraqpacha hamushanriki aniversario nisqapas. A ver, ñañay turay sichus hamushan aniversario nisqa aspepas qillqayramunkikuya 974-78-2420 hinas papas riki willayramunkiku ya hinas papas noqaykuqa riki aswaypas munayta riki willayramusaykiku ñawinchayramusaqku actividad nisqakunata hinas papas kaqmanta riki noqanchisqa napaykiykunatapas ichapascha chayrayramuyku comunidad Camariki, Riki, Noregoca. Invitaciones, Hayata Suyairukusan. 6 de la mañana con 42 minutos. De hecho, que esta mañana, Hernán, estaremos hablando, ampliando la información sobre lo que ha dicho Minedu, por ejemplo, lo que antes ocurría, pues, un día, digamos, un fin de semana antes de las elecciones, normalmente, pues, se suspendían las clases. O sí. También, el domingo había elecciones y normalmente un lunes se suspendían las clases. Esta vez no va a ocurrir eso, Hernán. Entonces, vamos a dar mayores detalles esta mañana con respecto a que el viernes 30, a ver, atención muchos docentes, y también el lunes 3 de octubre, las clases son totalmente normales, ¿ya? Entonces, eso vamos ya adelantando. Luego también esta mañana vamos a aperturar, ojalá se pueda, en el transcurso del programa, vamos a aperturar, quizá a usted o no sabe todavía dónde le toca votar. Entonces, de repente por ahí están buscando, tienen alguna duda, de pronto vamos a poder ayudarlos. Vamos a tratar de habilitar un espacio casi al finalizar el programa y vamos a ayudarle pues a poder buscar su lugar de votación. 6 de la mañana con 43 minutos. Ahora sí, Hernán, nos vamos a la información correspondiente a hoy, jueves 29 de septiembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Se va el mes de septiembre, Elisa. Se va. 2 días más y ya está. Sí. No hay septiembre. Bueno, en realidad 29, 30. Mañana, ¿no? Mañana termina y ya despedimos ya, ¿no? Despedimos. Estamos en el penúltimo día, amigos oyentes, del mes de septiembre. Mañana les decimos adiós septiembre, adiós primavera. Adiós primavera. Bueno, en realidad sí viene todavía. Bueno, continúa, ¿no? Sí, pero continúa el mes de la primavera. El mes de la primavera, aunque hubo un poquito de lluvia, creo que un par de veces. Luego, pasó también. Ayer ha habido un sol realmente radiante, tremendo. Sofocante. Que sí, pues hemos estado ya en las actividades y de hecho, nos ha afectado bastante el solcito. Ayer, laxados, hemos regresado. Pero bueno, así están nuestros meses y así está el tiempo en nuestra región y todo el sur. 6 de la mañana con 44 minutos. ¿Cuál es la reflexión para esta mañana? Para el día de hoy, amigos oyentes, presten mucha atención a la reflexión para que lo tomes en cuenta. Es lo siguiente: hay 3 cosas en la vida que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Hay que sonreír, entonces. Bueno, de hecho que no todos tenemos, no tenemos sonrisa bonita, pero no importa, hay que hacer el esfuerzo de sonreír, de estar felices, de estar contentos, a pesar de las cosas, de la situación y nuestra forma de ser. Nunca, eso sí, ¿verdad? Nunca aparentemos ser distintos en algún espacio y de pronto cuando ¿cómo se dice? Cuando te pillan o cuando saben realmente quién eres o cómo eres, uy, mamá mía, a veces se corren, ¿no es cierto? Sí. O se pueden correr. Claro, las apariencias engañan, dicen, ¿ah? Claro. O sea, no hay que aparentar, ser, digamos, lo que no somos. Claro, hay que mostrarnos tal cual y como debemos, y como somos, pues, prácticamente, ¿no? Y me haces recordar porque fue un poco gracioso. Alguna vez me pasó, o no sé, de hecho que a ti también te pasó, cuando vas, pues, ¿no? A algún lugar y de pronto te invitan una comida y pues, bueno, o sea, no sé, yo normalmente agarro y como con la mano, pues, como puede ser, ¿no? Te invitan una carnecita, una papita y agarras y comes, pues, y de pronto volteas y de repente, pues, alguien puedes ver, ¿no? De distinta forma. Bueno, también es su forma de ser, pero no sé si en todo, pero ¿qué será? No lo sabemos, pero pues a veces también seguramente a la persona le caes un poco extraño y como que también a ti te parece un poco extraño, ¿no? Sí. Hay cosas de la vida que pasan así, pero bueno,
pues uno siempre pasa anécdotas donde va, ¿no? 6 de la mañana con 46 minutos. Ahora sí, nos vamos un día como hoy, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a viajar imaginariamente y que ocurrió un 29 de septiembre, pero de hace muchísimos años. Ajá, un día como hoy día se recuerda el Día Mundial de las Personas Sordas. Y tenemos en la sociedad seguramente muchas. Y siempre hay que ser empáticos. Siempre hay que ser empáticos con las personas sordas, mudas y pues algunas personas seguramente que son especiales en nuestra sociedad. 6 de la mañana con 45 y en el tiempo. Un día como hoy, en el año de 1538, cumpliendo órdenes de Francisco Pizarro, Pedro Asungrés funda la ciudad de Charcas, actual Sucre, esto en Bolivia. Antes era conocido como Charcas, ¿no? Sí, Sucre. Y conocemos un Charcas por acá cerca también. Charcas Cocha. sí, justo me acordé de eso. 1547 nace en Alcalá de Henares, esto en España, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha. Y vamos al año de 1558, un día como hoy, el capitán español Juan de Salinas Loyola y su tropa descubren el río Ucayali. Ucayali. Y yo me imagino que se llama Ucayali, algo así, ahora, ¿no? Ya, 1836 nace el médico Miguel Colunga, que realizó el apoyo médico durante el combate de 2 de mayo de 1866. ¡Wow! Vamos al año de 1943, un día como hoy, 29 de septiembre, nace Ángel Uribe Sánchez, futbolista que en este caso vistió únicamente la club del equipo universitario de deportes y jugó por la selección peruana. Siempre ha sido, o sea, toda su vida, me imagino que ha sido siempre del club universitario, ¿no? O sea, no ha ido ni para acá ni para allá. Claro, siempre no ha cambiado de camiseta. ¿Por malo o por bueno? No lo sabemos. No lo sabemos, claro, pero siempre ha estado con esa camiseta. Claro, como ¿cómo se llama? José Luis Rodríguez. El Puma Carranza, el Puma Carranza, ¿no? Ya. Él, claro, también eterno universitario. También. Sí, entonces, sí. Bueno, debe ser uno similar. 1984, terroristas del MRTA atacan con fusiles la sede de la Embajada de Estados Unidos en Lima. Un 29 de septiembre pasó esto y bueno, todavía tenemos algo más. Pensé que ya habíamos terminado. Sí, vamos, finalmente al año de 1988, un día como hoy, amigos oyentes, el vóley peruano logra subcampeonato olímpico, esto en Seúl. Mira, pues sí, ahí, de hecho que se recuerda mucho, ¿no? En 1988, Seúl, sí, claro que sí. 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos. El quien se ríe en silencio, dicen que se acuerda de sus maldades. Anécdotas. Bueno, anécdotas también así. Claro, mejor, sí, ¿no? suena mejor. Sí, suena mejor, pero el dicho popular dice de sus maldades. Pero bueno, 6 de la mañana con 50 minutos. Hay que reírnos, dice así, ¿no? O sea, nuestra frase de esta mañana, hay que reírnos, hay que estar felices, contentos, pues con todo ese ánimo para poder realizar nuestras actividades esta mañana. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a nuestros titulares. ¿Qué nos trae para esta mañana el titular en el plano local? Vamos, amigos, de inmediato a las 6 de la mañana con 50 minutos, nuestros titulares en el ámbito local. Y iniciamos de esta manera. Parra Arcos Mónica Rosario, de la institución educativa secundaria Mario Vargas Llosa de Pisacasa, se clasificó para la etapa nacional en el atletismo de 2.000 metros, representando a la región de Apurímac en la etapa macro-región sur. Felicidades a la institución educativa Mario Vargas Llosa por tener presente a la señorita Parra Arcos Mónica Rosario, quien participa, amigos oyentes, en el atletismo de 2 kilómetros, representando a la región de Apurímac. Bueno, en realidad esta nota, Hernán, la vamos a actualizar porque sí, pues hasta ayer teníamos y tenemos la buena noticia, y de hecho que hoy vamos a ampliar esta información. Entendemos que la señorita, ¿cómo se llama? Parra Arcos Mónica, pues ha calificado en los 2.000 metros planos, dice, de tan solo 13 años,
cursa segundo grado, entendemos que ha pasado a la etapa nacional. Ah, mira. Eso es lo que nos ha anoche ya en horas de muy tarde nos ha confirmado el profesor Wilfredo Guzmán, quien es pues su entrenador. Ajá. Y están muy felices, claro, por supuesto. Estamos en realidad todos felices y contentos con este triunfo de la señorita Mónica Parra, pues prácticamente representando no solo nuestra provincia, sino representando la región de Apurímac, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener la grata noticia, digamos, de la boca mismo del director, que entendemos que él es el que le está acompañando en estos encuentros. Entonces, él nos va a detallar en unos minutos. Seguramente nos vamos a conectar. Entendemos que ellos están en Abancay, que esta noticia, pues, ayer en horas de la tarde se ha recibido. Buena noticia para nuestra provincia de Cotabambas, en medio de a veces pues situaciones que pasamos en nuestro país, pero hay estas buenas noticias que alegran nuestros corazones, Hernán. Y el saludo nos ha enviado acá, en unos instantes vamos a también publicarlo en las redes sociales, a su madre, a Lourdes Arcos Cabrera, a la señora, y a su padre, Fidencio Elio Parra Mesa, que ellos pues de hecho han apoyado seguramente siempre incondicionalmente a su hija para poder llegar hasta esta etapa. Claro, y es lo importante, el apoyo siempre de la familia y motivar siempre a nuestros hijos para que sean grandes profesionales, claro, sean grandes sean profesionales, atletas, deportistas y en todo lo que ellos podrían desarrollarse, sí, eso, ¿no? Correcto. No importa lo que ellos tengan que desarrollarse, lo importante es que los padres siempre estemos predispuestos a apoyarlos. 6 de la mañana con 53 minutos con esta bonita noticia, pues abrimos el informativo Villarico y también, bueno, les contamos que habrá gran campaña médica con certificación a personas con habilidades diferentes. Esto lo está organizando la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, como lo conocemos, OMAPEP. Se va a desarrollar, atención, mucha atención, 13 y 14 de octubre, pues en el Parque Recreacional de Chalhuapuquio, desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Mucha atención. A ver, ñañaturaykuna kankuno yarikamushanchis y chapashchaka shanriki wasipi orexisqanchis o wasimasi pipas karishan kay con alguna discapacidad nesqa huch'uypascha hatumpascha chayqa puririmuaqchis kankuna 13 y 14 de octubre kay Chalhuapuquio, Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, paykuna rikiri aparenqaku campaña médica con certificación para personas con habilidades diferentes, Nescata. 6:54 y bueno, saludamos nuevamente a nuestras comunidades, a las comunidades de Fuerabamba y también a la comunidad de Choqueca, que están cumpliendo 36 años de creación política, y ambas comunidades hoy en su día central desarrollarán actividades protocolares para el mismo. Las comunidades que están aledañas también pueden visitarles, pueden participar en estas actividades. La gran corrida de toro, pues, ¿no? Claro, vayamos, las comunidades que están por ahí muy cercas, a Fuerabamba, a Choqueca, a Cochis, toros, pero ama jaikunkichu. Hawakullanki, chaymantata jariki ponchuchata ay secos pakian traguchata ojeros piag liso churakungo, hayki atamonko, hinaspa toro katika chepun, hinaspa pseibes nanka hasta wañima y panco, chaykashan. A veces también ocurre eso, pero no, vayamos, pero a expectar, a mirar y de pronto pues un poquito también a pasar en familia quizá. Ahí está la invitación, 6 de la mañana con 55 minutos. ¿Y qué más tenemos? Información en el plano local. Bueno, ahí me está escribiendo el profesor, el entrenador de la niña, me dice, por favor, salúdale también, dice, a su tío Adrián Arcos Cabrera, de la niña, pues, que acabamos de mencionar, Mónica Rosario, que también ha sido parte de sus entrenamientos y ahora mismo él se encuentra mal de salud, nos dice, pero nosotros reconocemos todo este esfuerzo que ha hecho también el tío Adrián Arcos Cabrera. Para usted, Hueracocha, Adrián Arcos Cabrera, el trabajo que usted seguramente ha hecho con su sobrina, ahí está.
el resultado, digamos. Siéntete feliz, siéntete contento y ojalá que puedas tener pronta recuperación. Te mandamos un gran abrazo. Y bueno, también me dice al profesor de Educación Física, Eloy Guamaní Arangurí, ahí están todos trabajando pues ahí detrás de la niña para que justamente ustedes ahora tengan esta bonita noticia. Al profesor de Educación Física, el profesor Eloy Guamaní Arangurí, que también ha estado parte en este trabajo desde su primaria, que también le ha enseñado. Muchísimas gracias a ustedes, más bien en Pisacasa, a esta institución educativa importante. 6:56. Otra información tenemos. Ajá. Vamos, amigos oyentes, ahí la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho comunica lo siguiente, preste mucha atención, que habiéndose aprobado la ordenanza municipal que aprueba la campaña de amnistía tributaria y actualización predial 2022, segunda fase que condona el 100% de intereses y moras generados por el incumplimiento del pago del impuesto predial autovalúo en el distrito de Chalhuahuacho, por lo que exhorta a todos los vecinos chalhuahuachinos propietarios de un predio, sea urbano o rústico, aprovechar de esta campaña de amnistía tributaria y pagar el impuesto predial autovalúo, pagando solo el impuesto que corresponde en su momento. En tanto también, amigos oyentes, así que si el vecino chalhuahuachino escucha esta información, por favor no dejes de pasar esta oportunidad y colabora con el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho pagando tu impuesto predial autovalúa. También te espera la subgerencia de administración tributaria ubicada en el Parque Recreacional de Chalhuahuacho. Y recuerda, vecino chalhuahuachino, que esta campaña culmina el 20 de diciembre de 2022. Así es que paguemos nuestro autovalúo hasta el 20 de diciembre de 2022 en este caso, para pagar solo lo que corresponde del año, ¿no? O sea, sin intereses te van a cobrar. Ajá, entonces ahí y está. Las personas que nos están escuchando, y por favor comuniquen a sus vecinos, para que puedan aprovechar esta amnistía tributaria. Y bueno, hay que cumplir también porque son parte de nuestras responsabilidades, ¿no? De que también tenemos que pagar estas... ¿cómo se le dice? Tributos, ¿no? Tributos que pues teniendo una casita, teniendo ahí un terrenito, tenemos que ser también responsables y cumplidos, creo yo. Ajá, entonces ahí está esta campaña. 6:58 a.m, rapidísimo. Ahora sí nos vamos a los titulares en el plano regional. El gobernador regional participó del lanzamiento del mes turístico en Apurímac con la presentación de distintas delegaciones de danzas, alegorías de diversas provincias de la región en el Parque Micaela Bastidas. Asimismo, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo realizaron el lanzamiento del mes turístico en Apurímac en el marco del Día Mundial del Turismo. En el acto estuvo encabezado por el gobernador regional junto al gerente de Desarrollo Económico. Él también estuvo presente el director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR, y alcaldes de las municipalidades invitadas, quienes saludaron la puesta en escena que representa la oferta turística en diversos espacios de Apurímac, que es propuesta a los visitantes nacionales e internacionales. Por otro lado, también tenemos información en el plano regional. Nos vamos hasta Cusco. La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial propone ante la Junta Nacional de Justicia la medida disciplinaria de distinción en contra de la magistrada Lisbeth Noemí Yepes. Esto, pues, ella es jueza del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de la Corte Superior de Justicia de Cusco por interceder, dice, en las funciones jurisdiccionales de otro despacho y establecer relaciones procesales con una litigante, pretendiendo, dice, favorecerla en su proceso. Situaciones que también pues no escapan, ¿ah? Nos vamos a la región de Moquegua, amigos oyentes, y unos 11 presos de los 18 que lograron fugar del penal de San Ramón, ubicado en el distrito de Sameegua, o esto en Moquegua, fueron recapturados, informó el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, quienes serán trasladados a un penal de máxima seguridad. Hicieron una buena labor, fue muy rápido el accionar para detener detenerlos nuevamente a 11 presos de los 18 que lograron escapar. Hermano, o sea, es difícil de entender, comprender esto. Imagínate, o sea, están en una cárcel y de pronto, ¿cómo es que se escapan? O sea, ¿qué pasa? Algo tiene que ocurrir en todo eso, ¿no? Claro.
Y yo creo que detrás de ello también algo tiene que haber por ahí. Pero bueno, son sospechas nada más, y de hecho las investigaciones arrojarán. 7 de la mañana en punto, pareja bailaba, escuche bien, a las 11 de la noche en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Una pareja fue grabada bailando en una de las oficinas de la Municipalidad de Huancayo a altas horas de la noche del último martes. Estaba muy cerca, dice, a la ventana, gozando de un concierto. Pero bueno, de repente terminaron con su actividad, con su trabajo, y quisieron bailar un poco ahí, ¿no? O sea, no lo veo, digamos, por ahí algo malo. Claro. Pero bueno, algunos dicen, pues es 11 de la noche. Pues claro, uno se queda a veces también hasta trabajar muy tarde. Claro. De hecho que uno sabe, porque en las municipalidades muchas personas a veces pues se quedan hasta tarde trabajar. Bueno, no sé, pero esta es la noticia. Bueno, vamos a ver las circunstancias. Las circunstancias. ¿Cómo se han también encontrado estas personas? De repente muy sanitos, muy tomados, no sé. ¿Qué será? Claro, también? O sea, seguramente no las investigaciones dice, pero pues son noticias que a veces también, pues cuidado en las municipalidades, hay que estén bailando y de pronto puedan ser captados también ustedes ahí. 7 de la mañana con 1 minuto, más titulares en el ámbito regional. Y el gobierno financió a más de 4 millones de atenciones médicas a niñas y niños de las regiones del sur, asegurados al Sistema Integral de Salud, el SIT. Acceden a tratamientos complejos como trasplante de órganos y enfermedades raras o huérfanas. El gobierno financió más de 4 millones de atenciones en salud de niños menores de 12 años de las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac y Catacna, Madre de Dios y Moquegua en el último año. Así es que ahí estuvo el gobierno financiando con más de 4 millones para las atenciones médicas a niñas y niños de las regiones del sur, quienes están asegurados en el Sistema Integral de Salud, el SIS. 7 de la mañana con 2. Con 2 minutos, nos vamos en el plano nacional. Ministro de Defensa señala que no existe Lai Vázquez, y fue un error, dice, de transcripción. En una conferencia de la PCM, el ministro Daniel Barragán sostuvo que existió, dice, un error material que generó pues que se identificara a Johnny Vázquez. Johnny con Lai, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces dice que pues no existe tal Lai Vázquez, sino Johnny Vázquez. Así ha manifestado ayer en una conferencia de prensa el ministro Daniel Barragán. Más titulares en el ámbito nacional y caso Cócteles. Poder Judicial denegó todos los pedidos para archivar acusación por lavado de activos. Todos los acusados en el caso Cócteles seguirán siendo procesados por el delito de lavados de activos por el Poder Judicial. En la acusación está involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Oye, esto también de nunca acabarse, ¿no? Sí. Es un larguísimo proceso. Son años, ¿ah? Ya, son bastante, años, ya. No sé, yo había leído esto hace muchísimos años. Cuando era niño. Hasta ya me estoy envejeciendo. Sí, bueno, así es, 7 de la mañana con 3 minutos. Susel Paredes solicitó al presidente Pedro Castillo los registros sobre todos los vuelos que han realizado por caso Lai Vázquez. La parlamentaria ha señalado que el presidente Pedro Castillo debe rendir cuentas y por ello pidió al Poder Ejecutivo pues que envíen la lista de acompañantes y comitivas que estuvieron con el mandatario en sus viajes, por no decir con su familia, la mayor parte. Vamos con más información. A pocos días de las elecciones regionales y municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó que hasta el momento se mantiene la exigencia del uso de la mascarilla para que los ciudadanos puedan realizar su voto en este domingo 2 de octubre. Sí, bueno, de hecho que hay preguntas todavía, podremos ir, pero hasta el momento todavía la OMPE ha determinado que, bueno, no ha dicho, ¿no?, que no pueden ir sin mascarilla. Claro. Eso quiere decir que tenemos que ir todavía con mascarilla, salvo entre hoy o quizá mañana haya otro pronunciamiento y diga pues la OMPE que no va a ser obligatorio, digamos, que vayamos con la mascarilla. Bueno, estamos a la espera. Y algunas recomendaciones que daba en las anteriores elecciones de la OMPE fue pues de llevar su lapicero cada persona, ¿no? Uh-huh. Pero ahora no lo. Tampoco no ha dicho. Yo creo que en estas horas, en estos días, vamos a recibir seguramente algunas indicaciones también de parte de la OMPE. Muy bien, ahora sí nos vamos a la información en el plano internacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
Ok, vamos entonces con la información en el plano internacional. El huracán Lan, así se le llama, dejó decenas de municipios devastados, 50,000 evacuados, esto en Cuba. No se ha informado aún todavía de víctimas mortales, pero dice que los damnificados suman decenas y miles damnificados por este huracán allá en Cuba. Vamos con más titulares en el ámbito internacional y la Embajada de Estados Unidos llama a sus nacionales a abandonar de inmediato Rusia. La misión diplomática advirtió que tiene grandes limitaciones para asistir a sus ciudadanos en un momento en el que Moscú promueve movilizaciones de reservistas por la guerra en Ucrania. La embajada insta a los estadounidenses a salir de Rusia mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales. Ahí está la información, situación, ¿no? Sí, compleja. Sí. De hecho, cada día son distintas informaciones que nos llega obviamente desde allá, pero pues esta situación, ante ello, ayer estuvimos dando la noticia que el Papa mismo va a visitar o también está haciendo sus oraciones para que esto pueda cesar ya realmente. Y bueno, todos quisiéramos, o que no quisiéramos que haya guerras en ningún lado, obviamente, de nuestro mundo. 7:07 a.m, y el Papa justamente volvió a pedir esto en oración por la martirizada Ucrania, dijo así él, que está sufriendo tanto, y explicó que el cardenal polaco Konrad le ha informado a su regreso del país de las cosas terribles que están sucediendo allí. Qué pena realmente. Sí, lamentable. Y lo que más están sufriendo pues son los niños. Son los adultos mayores. Todos, Liz. Bueno, todos. Sí, todos, pero quizá los más golpeados, sin razón, sin culpa. Sin comprender, son ellos, ¿no? Sí, son ellos. Sí, y bueno, el Papa pide la cadena de la oración en el mundo para poder conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Bien, y vamos amigos oyentes a Argentina. Un muerto y varios heridos tras accidentarse en autobús con hinchas del Boca Juniors, el club del Boca Juniors, que se medirá este miércoles ante Quilmes en el estadio de Malvinas Argentinas de Mendoza por los cuartos de final de la Copa Argentina. Emitió un comunicado para lamentar este trágico accidente. Ayer hubo este encuentro en todo caso. Sí, ¿no? Ayer hubo este encuentro y ha habido esta tragedia que también les ha perseguido allá en Argentina. 7:08 a.m. Nos vamos a la información deportiva. ¿Y qué nos trae los deportes para esta mañana? En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 7:08 a.m, Surfu y Deportes. Agustín Lozano, hablando de deportes, voy dándoles la información. Saavedra dice, o Fiscalía dice, formalizará la investigación contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol por presunto enriquecimiento ilícito. Agustín Lozano es investigado por presuntamente haber incrementado su patrimonio de forma sospechosa e injustificada cuando ejerció, dice el cargo, como alcalde del distrito de Chongoyape, esto en Chiclayo. Ahí está, sí. Y bueno, Agustín Lozano, siempre haciendo noticia. Siempre haciendo noticia, sí. Sí, pero de otros, noticias de mala fama. De mala fama. De hecho, que quisiéramos seguramente escuchar noticias positivas, pero bueno, así también está involucrada pues el fútbol. Sí, bueno, parte. La corrupción no sé, está donde a veces no pensamos, no está ahí pues, presente, donde sea. Bien amigos, 7:08 a.m. y más titulares en el ámbito deportivo. Y el ex arquero de la Universidad San Martín en peligro tras estallido de bombardas en Chile. Bueno, él estaba jugando, ahí se presentaron las bombardas y esto afectó un poco al oído del arquero de la Universidad San Martín. Y también amigos oyentes, el debut de Brian Reina hizo que muchos medios de comunicación tengan una buena opción, tengan una buena idea de este jugador, de que siga permanentemente jugando en la selección peruana. Y en tal caso, amigos oyentes, en Cartagena, sobre Reina se manifiesta, dijo que hizo un gran partido, pero no hay que alzarlo demasiado. Y eso es cierto. Si no, se va a crecer. Claro, a veces mucho, ¿cómo te dice? O sea, lo llevan a los altares, es claro. Decir, ¿no? Y después el jugador ya se cree lo máximo y ya por ahí de repente ya no tiene, digamos,
esas actividades o esas aptitudes de seguir creciendo profesionalmente. A veces se quedan ahí estancados cuando mucho se los hacen crecer o se los hacen creer también. También se los hacen creer. Entonces no debería ocurrir eso. Mientras tanto, Cristian Cueva dice, tras anotar el gol de penal con Perú, dijo, no creo que se me juzgue por eso. ¿Por qué dice eso? Y bueno, Cristian Cueva pues se ha referido al gol de penal que marcó justamente en el amistoso internacional entre Perú y El Salvador. Claro, ahí se lo vio a... Claro, porque pues anteriormente él se equivocó, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Bueno, en el Mundial pero... en el Mundial de Rusia 2022. Claro, y el partido pues, se jugaba con Dinamarca. Y finalmente todos hemos llorado. Sí. Todos hemos llorado. Si ese golcito entraba, Perú pasaba a la siguiente, a octavos de final del y Mundial. Bueno, como con Cachita en todo caso él ha salido, de hecho, no creo que se me juzgue por eso. ¿No? Decirle buena Cueva. Ajá. Bueno, que vaya practicando, Al final son los partidos amistosos internacionales y ahí va perfeccionando sus tiros libres, sus tiros de penales, ¿no? Pero Hernán, ese es el detalle, el hecho de que pues en estas prácticas de pronto pues le sale bien los goles, que no sé cuántos, y ya todos confiados, ¿no? Ya que patee él. Y a veces puede haber esto. Claro, le va a dar arriba, como los memes, patea el balón arriba y le cae el balón al chavo. Sí. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y bueno, vamos a seguir hablando de deportes más adelante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que recién de repente se están levantando. Vamos a una pequeña pausa y retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no?
Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Siete de la mañana con 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que recién se están levantando. Qué rico, y que duermen hasta estas horitas. Saludos para ustedes, que están levantándose ahí de la camita. Algunos también de repente, no sé. Por ahí todavía está dando un poco de sueño, creo, ¿no? Creo. Sí. Creo. Bueno, muchos también a esta hora de la mañana, Hernán, ya están en el trabajo, a la mitad, porque hay personas que entran 5 de la mañana. Sí, ¿no es cierto? y tienen que levantarse 6 de la más antes, mañana, ¿no? Sí, muy temprano. Y de pronto también hay otros turnos de la noche. De la noche. El de la noche, ¿a qué hora más o menos termina? Creo que a las 7. 6, 7. 6, 7, ¿no? 5. Bueno, por ahí creo que es. Sí, 6, 7, los que están haciendo trabajos de turno noche, por ejemplo. Entonces, bueno, saludos para cada uno de ustedes. Y los que no están haciendo, están ahí amarrados con la frazada. Con la frazada, también para está ustedes. Está haciendo frío. A levantarse. Oye, sí, está haciendo frito, nuevamente a regresar. Qué frío. Sí. Por acá también se un cafecito, por favor, chinchilico. Un cafecito. Un poquito activo, chinchilico, proactivo hay que ser. David siempre dice el cafecito, la cholita que tomamos. Creo que hoy vamos a tomar el cafecito también, la cholita. 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, ojalá podamos tener el contacto con Pisacasa o de repente desde Abancay. Estamos tratando de comunicarnos, contactarnos con respecto también pues a esta actividad importante deportiva que se ha desarrollado o que se está desarrollando ya en su etapa regional y ahora ya pasando a la etapa nacional. Por ahí, a ver, nos llaman. A ver, vamos a tratar de recibir esta llamada. Aló, buenos días. A ver, vamos a... Hola, buenos días. Señorita, ¿qué hora puedes llamar a Radio Surfui? Queremos comunicarnos. Estamos al aire, señor. A ver, ¿con quién tenemos el gusto, más bien? Acá de un como... A ver, si le bajamos su radio, vamos a bajar del volumen y solo vamos a comunicarnos por el teléfono porque si no, no vamos a poder contactarnos. A ver, si puedes decirme cuál es su nombre. Yo me llamo Adrián Arcos Cabrera, acá un comunero de la comuna Sasavilca. Adrián Arcos. Adrián, adelante. Lo que quiero saber, señorita, disculpa, como sabemos muy bien, ha llevado juegos escolares, etapa macro-regional en la Abancay, y por lo menos queremos nosotros, moralmente, a los participantes, ha participado acá de la Distrito Mara, de esa casa, una Mario Vargas Llosa, un atletismo,
creo que ha ganado en etapa macro regional en Abancay. Entonces, por lo menos valorar a ellos y más que todo, parte de la empresa, queremos también un apoyo más que todo. Creo que va a representar ahora de Apurímac, ya está representando, entonces va a estar creo que en otro departamento, ¿no? Eso queremos difundir, que se llama, la chiquita se llama Mónica Rosario Parra Arcos. Muy bien, señor Adrián. Sí, por supuesto, estamos nosotros felices y contentos con esta noticia que anoche nos difundió pues el profesor Wilfredo, que entiendo que ahorita están en contacto con el director, quien ha estado o está acompañando a la niña allá en Abancay. Entonces sí, hemos recibido la noticia de que efectivamente pues nos va a representar, me imagino yo, a la región de Apurímac, la niña. Entonces, señor Adrián, muchas gracias más bien por llamar y también por sugerir con respecto a este importante logro para nuestra provincia de Cotabambas, y no solo para nuestra provincia de Cotabambas, sino también para la región de Apurímac. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, hasta otra oportunidad, señorita. Hasta otra oportunidad. Gracias, Adrián. Y efectivamente, pues aquí no va a estar feliz, ¿no, Hernán? O sea, estamos felices, estamos contentos todos, creo yo, porque la niña pues nos va a representar, nos está representando y está haciendo quedar en alto no solo su comunidad de repente, Pisacasa, Sasahuica, Mara, no, sino también no solo la provincia de Cotabambas tampoco, sino la región, ¿no? La región ahí está presente, amigos oyentes, con la señorita Rosario Parra, que participa en el atletismo. Sí, y justo 13 años. 13 añitos. Entendemos que ella ya está cursando el segundo año de secundaria. Justamente nos llegó ayer este oficio, pues que nos pedían para hacer la difusión, pero hasta ese momento, claro, no se tenía todavía esta noticia de que estaba pasando ya a la etapa nacional. Dice el documento, de acuerdo a la resolución viceministerial número 009-2022 de Minedu, que obviamente a través de este documento, digamos, se han desarrollado todas estas competencias, pues dice: mediante el presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente a nombre de la institución educativa Mario Vargas Llosa de Pisacasa, y al mismo tiempo comunicarle, dice, que en cumplimiento al documento de la referencia, pues se viene desarrollando los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos en su etapa ya macrorregional. En la categoría B. Esto, pues como les decía, era hasta ayer, digamos, esta información. En ese sentido, solicito, dice, a su representada, pues con la difusión en la radio sobre la clasificación en los Juegos Deportivos en la disciplina de atletismo resistencia 2000 metros planos de la estudiante Mónica Rosario Parra Arcos, quien representará, dice, a la región de Apurímac. Mira, ya lo habíamos tenido este documento. Solicitamos a través de su emisora, dice, pues socializar el logro obtenido y el apoyo voluntario de los empresarios de la provincia de Cotabambas. Agradecemos a usted por esta difusión. Bueno, ahí está el documento que nos hicieron llegar. Entendemos que el profesor Luis Alberto, el director de esta institución educativa, está acompañando a la niña. Ojalá podamos tener una comunicación, o en todo caso algún docente, no importa quien salga en la radio, en verdad, o sea, lo importante es que algún docente o el padre de familia o alguien que pueda salir de la institución educativa a través de este medio de comunicación y pueda contarnos. La idea es poder saber un poco más de esta niña, ¿no? O sea, yo me imagino que la niña, como escribía por ahí el profesor Wilfredo, es que pues ha habido estas competencias o participó en estas competencias desde muy niña, desde qué edad empezó, cómo es que se le ha preparado, digamos, durante estos meses, cómo es que llega de repente a estas competiciones, qué se espera. O sea, son cosas generales que yo me imagino que los docentes de cerca pues han estado acompañándolo, y bueno, ojalá podamos tener comunicación y podamos ampliar un poquito más la información con respecto. Así es, amigos, ojalá que alguien se comunique y nos diga pues las cualidades de la niña Rosario Parras. Sí, Mónica Rosario Parras. Así es. Parra Arcos, así es su apellido. Parra Arcos.
Y bueno, ahí está la comunicación en todo caso o la información con respecto a esta buena noticia. Como les decíamos, vamos a estar atentos a la comunicación y vamos a tratar también de comunicarnos con ayer el aniversario que está también la comunidad, nos están esperando en ¿Choqueca? Choqueca, vamos a tratar de comunicarnos para que también un poquito conozcamos pues sobre estas actividades que se han venido desarrollando por este nuevo aniversario de Choqueca, César Hilario, vamos a tratar de llamarle, ojalá que esté en un lugar donde haya señal. César, ojalá te pongas, en unos instantes ya te llamamos para que nos cuentes con respecto pues a lo que se ha venido desarrollando durante estos días, todas las actividades deportivas que ellos han empezado, también ha habido culturales, concursos de danzas, qué bonito, ayer pues se les ha visto a las niñas desde inicial, Hernán, desde muy pequeñitos ayer han estado presentes en este nuevo aniversario. Y lo mismo que ocurrió allá en Fuerabamba. Sí, Liz, y es importante, ¿no? De que desde pequeñitos, desde niñitos estén ahí saludando a sus comunidades para fortalecer la identificación cultural. Y ahí los niños de las instituciones inicial, primaria y secundaria hicieron gala pues con su desfile, deleitando a todo el público presente que estuvo en el aniversario de la comunidad de Fuerabamba. Imagino que también fue en la comunidad de Choqueca. Sí, muy similar. De hecho, como te digo, estos concursos de danzas, los desfiles, realmente ha sido espectacular ayer que estuvimos en Choqueca. Bueno, ya está en la línea telefónica César Hilario Guamaní, quien nos va a contar un poco más con respecto pues a todas estas actividades que se ha desarrollado. ¿Cómo estás, César? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, Radio Surfoy, les saluda César Hilario Amaní desde la comunidad de Choqueca, Antillo. De verdad estamos de fiesta. Ayer igual estábamos en Día Central y también hemos tenido participación de diferentes comunidades, igual de aquí de nuestro barrio, lo que es en desfile, igual nuestro colegio Juan Velasco Alvarado también estaba presente y muchas organizaciones que existen aquí en nuestra comunidad, ellos también han sido partícipes siempre ahí. Y hoy día igual estamos en la corrida de toros por los mayordomos Ermitaño Huancahuacho y Maxi Sueldo Hilario, Y igual antes ayer, toda esa semana, estábamos de fiesta por sus 36 años de vida como comunidad campesina y 15 años de vida como centro poblado de Choqueca. Igual también nuestro colegio estaba de fiesta, estábamos de fiesta, 3 instituciones en sí, de aquí, lo que es de la comunidad de Choqueca. Sí, pues Hilario, efectivamente, César, perdón, efectivamente estuvimos muy cerca, digamos, con respecto a todas estas actividades que ustedes han desarrollado. Entiendo que ustedes han empezado con actividades deportivas, ha habido actividades culturales y pues ayer nos hemos reencontrado, estuvo ahí Minera Las Bambas también acompañando en este desfile institucional por el 36 aniversario de la comunidad y también entiendo que la institución educativa misma también el mismo día pues cumple un aniversario. Sí, igual, hoy día invitarlo también a todos nuestros hermanos que son de diferentes comunidades cercanas al centro poblado de Choqueca, que nos pueden visitar, aquí a nuestro ruedo. Hoy día vamos a realizar la gran corrida de toros, igual en la tarde vamos a estar bailando lo que es Chichiche y Parache, igual, estaremos haciendo también la entrega de carguntes al nuevo carguillo que va a agarrar este año. E invitarlo, a ustedes también que nos visite de Minera Las Bambas, así como dice usted, ayer estaba, presente también Minera Las Bambas, no quería quedarse en otro lado, no quería ser ajeno de la comunidad, ellos estaban presentes ahí de diferentes áreas, igual nuestros relacionistas comunitarias, también estamos trabajando, con lo que es con el estudio superficial y muchas así gerencias también estaban partícipes aquí en la comunidad ingeniera.
Claro que sí, César, ha sido un bonito reencuentro y bueno, hemos expectado, hemos visto pues la participación de los más pequeñitos, los niños de inicial, de primaria, secundaria, los jóvenes quienes han participado en este concurso también de danzas y por supuesto el esperado desfile que todos se han hecho presente. Ha sido, creo yo, después de estos 2 años, me imagino que no se ha hecho este aniversario. Este año ha sido un reencuentro, obviamente, para ustedes, toda la comunidad, juntarse y poder pasar un bonito aniversario y también, como tú dices, con la visita de muchas comunidades aledañas que han llegado también a saludarlos por este nuevo aniversario. Hoy, en todo caso, la corrida de toros estará pues, ¿quiénes son los cargontes? Nos decía César. Sí, los cargontes son Ermitaño Huancahuacho y Maxi Sueldo Hilario, ¿no? También saludarlo por este medio, a toda la familia Huanca, a toda la familia Huacho, a toda la familia Sueldo, Hilario, la familia Quispe, Huiza, toda la familia, ¿no? Que en sí, toda la gente ahorita está todo alegre, contento por las actividades que hemos realizado en estos días. También nos ha ido, gracias a Dios, todo tranquilo en todas las actividades, no hemos tenido ningún accidente o incidente, ¿no? Aquí en la comunidad, gracias a nuestro padre, ¿no? Que siempre nos estaba acompañando día a día y ojalá que hoy día también que nos salga todo bien, ¿no? Las actividades que tenemos programado. Claro que sí, tiene que ir así, todo bien, todo tranquilo, justo lo que decía, ¿no? Siempre tengamos cuidado, o sea, si vamos a ir a poder ver, expectar la corrida de toros, no sea pues que por ahí de repente un poquito pueden sazonarse, tomar y de pronto agarrar el ponchito y querer entrar, y ahí es donde pasan pues los accidentes también, César, y hay que tener muchísimo cuidado, pero yo creo que la comunidad, ayer yo vi, César, yo regreso a la comunidad después de muchísimos años, me ha gustado mucho porque pues claro, ustedes han crecido bastante, están desarrollando y también la organización mismo ahora se nota porque ayer por ejemplo había agentes municipales, creo que así o agentes comunales, no sé cómo se les denomine, pero eran las personas quienes estaban encargadas ahí de todas formas estar viendo su orden, cuidando siempre, entonces de hecho que ellos obviamente con esta responsabilidad, ojalá hoy también las cosas vayan con total tranquilidad, César. Sí, sí, ayer casi todos los días en todas las actividades nos está acompañando las rondas, ¿no? Que siempre están poniendo el orden, velando la seguridad de todas las personas que nos visita aquí a la comunidad. Nosotros, eso es lo que queremos, ¿no? Que cuando un paisano o hermano que nos visita de otras comunidades de aquí tiene que regresar, ¿no? Tal como nos ha visitado, ¿no? Tampoco de aquí cuando nos visita la comunidad no puede perderse un otro, no sé, muchas cosas pasan, ¿no? Puede pasar como en otras comunidades, ¿no? Pero nosotros por ello también lo hemos nombrado a todas las rondas campesinas, que ellos siempre nos están acompañando en todas las actividades, ¿no? Siempre uno, ¿no? En esta vida podemos fallar en cualquier cosa, pero ellos son los que ponen el orden, la seguridad, todo, ¿no? A esas personas, pero muchas gracias a ellos, la actividad nos está yendo todo tranquilo, que ellos siempre están, ¿no? Ahí al tanto para cualquier cosa y así también las actividades, ¿no? Como estaba comentando, todo tranquilo hasta el momento. Ojalá que hoy día esperemos, ¿no? Que nos vaya bien. Eso es lo que estamos queriendo de toda la junta directiva, de todas las autoridades que están teniendo así otros cargos, todo, ¿no? Y más bien, ingeniera, igual, ¿no? A ustedes invitarles para hoy día. Aquí yo sé que hoy día también va a haber una gran actividad, ¿no? Como hoy día ya lo vamos a cerrar lo que es el aniversario de la comunidad de Choqueca. Así es, César. Muy bien, muchísimas gracias, César, por habernos recibido ayer también. Y de hecho, y por todas estas actividades, entendemos que el personal de Minera Las Bambas siempre ha estado parte, digamos, de este aniversario, acompañando en las diferentes actividades que ustedes han venido desarrollando en los días pasados. Gracias, César, y bueno, ojalá que hoy todo vaya bien y puedan, como tú dices, cerrar un aniversario más sin ninguna novedad, más bien con alegría, pues, y de hecho seguramente esperar también el próximo año con las mismas ganas. Muchas gracias, César, buen día. Buen día, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, César. Ahí está, en los aniversarios
siempre la invitación, ¿no es cierto?, de las comunidades aledañas, que pues su compañía o al acompañarnos siempre realza estos encuentros, estos aniversarios. 7 de la mañana con 35 minutos. 7 con 35 minutos, amigos oyentes. Ahí la información de César Hilario de las actividades que realizó la comunidad de Choqueca. Y estuvo bonita, espectacular. Hoy día, con la corrida de toros, cierran el aniversario de la comunidad de Choqueca. Y ojalá, como dice César, sin ningún incidente o accidente, para que todos sean... Bueno, solo alegría, ¿no? Sí, solo alegría, estar contentos. Y ojalá también lo mismo deseamos para la comunidad de Fuerabamba, y ojalá también, de hecho que el teléfono está ahí aperturado para ustedes, como ayer dije, a ver, si no es alguien de la directiva, cualquiera de ustedes pueden dar una llamada al 974-78-2420 y saludar a su comunidad. Eso es la idea, ¿no? De que la población nos pueda escucharles a ustedes, el hacerle llegar este saludo pues en este nuevo aniversario en la comunidad también de Fuerabamba. Estamos ahí a la espera, si es que se animan pues a comunicarse con Radio Surfui y con este informativo Huillaricui. 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a compartir información, de hecho también en el plano regional, y bueno, en estos últimos días no ha habido una buena noticia, digamos, con respecto a los accidentes. Hay racha de accidentes. Sí. Muy seguidos, Hernán. Ayer dábamos, por ejemplo, esta información con respecto en el Cusco, por lado de Calca, en este cierre de campaña. Lares, ¿no? Por Lares, un camión que se fue al abismo y pues ha habido, entiendo, como 4 fallecidos, centenar de heridos, porque entendemos que en los camiones pues se suben así, como sardinas va el camión. Sí, bueno, o sea, es estaba lo típico. Transportando a gente, ¿no? Para un cierre de campaña de un partido político. Y lamentablemente, amigos, posiblemente dicen que el chofer se bajó, no aseguró el camión. Bueno, está en investigación. Está en investigación y lamentablemente fallecieron 4 personas, una persona también de 14 años, una niña, y 3 personas mayores. Fue el saldo de personas fallecidas y de heridos. 30 heridos. Y se sabe también, pues, quién sabe de estos heridos, si todos van a estar bien. Sí, algunos de gravedad, algunos otros quizá leves, de gravedad, van a tener alguna secuela. O sea, sí. Son situaciones que efectivamente hemos estado dando noticias de estos accidentes de tránsito casi a diario, Hernán. Ahora también. Y hoy día, amigos oyentes, por la mañana, a las 5:40 de la mañana, vamos a dar la información, amigos oyentes, reportan 4 muertos tras accidente de tránsito en la vía Cusco-Sicuani. Comisaría Rural de Quispicanchi realiza trabajo intenso en accidente de tránsito de despiste y volcadura con consecuencias fatales. Hoy jueves a las 5:40 de la mañana, en el sector de San José de la comunidad de Tío, vía Panamericana Cusco-Sicuani, se suscitó despiste y volcadura del vehículo de placa C2X962, conducido por Julio César Foco Copa, de 30 años, perteneciente a la empresa de transporte interprovincial El Zorro, procedente de la localidad de Sicuani hacia la ciudad de Cusco, dejando como saldo de 4 fallecidos y 20 heridos. En el proceso de identificación, quienes vienen siendo auxiliados y trasladados al centro de salud de Urcos con apoyo de los patrulleros de la comisaría de Quiquijana y Urcos. Asimismo, se solicitó apoyo a las ambulancias de los centros de salud de Urcos, Quiquijana, Cusipata y compañía de bomberos de Urcos para poder trasladar a las personas heridas. Son 20 personas heridas en este accidente y 4 fallecidos. Lamentable. Y esta ruta casi siempre pasa estos accidentes, Hernán, Sí, casi siempre. Y bueno, la mayor veces que ocurre es por exceso de velocidad. O sea, definitivamente es esa, creo yo, por no decir todas. Sí. Porque se confían, corren estas zonas. Es que eso también es el exceso de confianza, ¿no? O sea, yo lo hago y manejo, ya soy, bueno, como dicen en el argot popular, soy capito, lo voy a hacer lo normal, nunca me ha pasado esto. Y ese exceso de confianza a veces genera eso, te traiciona en algún momento y que te podría llevar, digamos, a cometer errores muy grandes. Y en este caso fue un accidente de tránsito de la empresa El Zorro, que se dirigía de Cusco-Sicuani, Sicuani-Cusco, con el saldo de 20 heridos y 4 fallecidos. Ahí ya se tuvieron que movilizarse ambulancias y también
parte de lo que es la logística, digamos, de Quiquijana, Urcos, para poder atender a estas personas. Este transporte, pues, bueno, el bus no es nada pequeño, obviamente, y entiendo que este transporte del Zorro hace muchísimos años esta vía, digamos, ¿no? Pero bueno, como tú dices, es el exceso de confianza, ¿no? De que ya conocen la vía y empiezan pues a correr, ¿no? Entre ellos, y pues estos accidentes se ocasionan en segundos por estos excesos de confianza que se dan en estas carreteras. Así es, amigos oyentes. Lamentable la información que nos llega a la cabina de Radio Surfui. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos. Me dicen que el director ya estaría disponible su celular. A ver, vamos a tratar de marcarle y bueno, podamos tener mayores detalles con respecto a esta niña, pues, que viene participando y viene representando obviamente nuestra región, va a representar nuestra región de Apurímac. Así es, al profesor Luis Alberto. Estamos haciendo la llamada correspondiente. Creo que ya tenemos ahí comunicación con el director de la institución educativa, pues, que nos han solicitado. ¿Cómo se llama la institución educativa? No lo tengo a la mano. A ver, está el profesor Luis Alberto. Profesor Luis Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Y bueno, de hecho, nosotros felices acá en la provincia de Cotabambas, con respecto a esta noticia, pues, que nos ha dado anoche, en realidad, el profesor Wilfredo. Señor director, ¿cómo está? De la institución educativa Mario Vargas Llosa de Pisacasa. Cuéntenos, ¿cómo ha sido todo este recorrido con la niña, pues, que usted está acompañando, Mónica Rosario Parra Arcos? Muy buenos días, Radio Surfui. Sí, efectivamente, bueno, es una alegría para la provincia de Cotabambas de que nuestra alumna Mónica Parra Arcos haya clasificado para la etapa nacional en atletismo. En la prueba individual de 2.000 metros. Es una satisfacción hasta el momento de que Mónica haya, pues, logrado este objetivo. También quiero agradecer de antemano a los profesores que han podido han trabajado hasta el momento, ¿no? con la alumna Mónica, desde un comienzo, ¿no? Al profesor Eloy Guamaní, al profesor Wilfredo Guzmán Roque, que hasta el momento ha seguido trabajando conjuntamente siempre con el trabajo de mi persona. Usted sabe también que nosotros hemos tenido un trabajo muy arduo y también, pues, llegar a esta etapa no ha sido fácil en la parte económica. Hemos visto de que también los papás de Mónica han estado apoyándola para que se logre este objetivo, señorita periodista. Y yo me encuentro todavía ahorita acá en Abancay para ver todavía cuáles son los pasos que se siguen posterior a esto, a lo que es la macroregional. Puesto que la alumna ya clasificó a una etapa nacional, es un orgullo para la provincia de Cotabambas de que una niña de 13 años haya marcado a nivel de atletismo, esté con la marca a nivel nacional. Eso lo dijeron los jueces, señorita periodista. Profesor, sí, le estamos escuchando, profesor Luis Alberto. Pues claro, entendemos que, me imagino, usted ha gritado muchísimo ahí en el estadio, cuando la niña seguramente estaría participando, y también la garganta por ahí le está tratando de, se le nota, pero la alegría, pues, es eso, profesor Luis Alberto, cuando el niño al estar representando, pues uno grita tanto y nos emociona, y es lo mismo que debe estar pasando, profesor Luis Alberto. Felices y contentos nosotros acá en la provincia de Cotabambas por esta gran noticia. Cuéntenos, profesor Luis Alberto, ¿cómo va a ser ahora la próxima participación, etapa, cuándo va a ser, dónde va a ser? ¿Ya se sabe? ¿Todavía no? ¿Cómo es esta situación?
Sí, justamente me hace jugar de repente un poquito la voz de sí, ese momento porque fue un momento airoso, un momento lleno de alegría en el cual también ese momento pues toda la región de Apurímac se nos unió. Los atletas que estamos acá son 14 atletas de toda la región de Apurímac. Vieron la participación de la alumna Mónica. También hemos alentado muy fuertemente porque a veces, como usted dice, la garganta se ha cansado de tanto. Era el gran rival que tenemos a vencer este año, pues ha sido pues Cusco y efectivamente Cusco pues tiene una academia de alto rendimiento de atletismo y nosotros pues carecemos de repente de esta academia de alto rendimiento en el cual pues nuestra alumna pues ha demostrado ese honor, esa alegría, todo por Apurímac. Se ha trabajado por metas. Las metas han sido desde la etapa distrital, la etapa provincial, desde la etapa regional y macroregional, y se logró el objetivo. De antemano yo quiero agradecer a todas las personas que han apoyado en este tipo de etapas, desde el municipio de Mara, en el cual pues en la etapa provincial nos apoyaron de repente con los alimentos para toda la delegación, porque no solamente Mónica participó de eso, sino hemos ido en la etapa macroregional. Han sido 7 alumnos que clasificaron. De los 7, pues Mónica ha sido la que ha demostrado mejor participación y a veces también pues también un jalón de orejas pues para las instituciones educativas donde pues, presentamos los oficios y no nos quisieron apoyar en su momento. Y también pues a Logel Cotabambas, ¿no? Que hasta el momento pues no da su el apoyo respectivo. Sabemos que nosotros como institución educativa seguimos trabajando. Estamos trabajando en bienestar, en bien de nuestra alumna, en bienestar también de la provincia de Cotabambas. La fecha próxima que se nos viene a nosotros es el 22 al 26 de octubre, es la etapa nacional, para lo cual también yo pido a todas las instituciones que nos estén ahí escuchando hoy día, que puedan apoyar a la alumna, no solamente a la alumna, también a toda la familia. También se ha hecho, ha brindado una felicitación al papá de Mónica, al señor Helio Parra, que también vino hasta acá a Sabangay con sus propios peculios, con sus propios gastos. Imagine usted, señora periodista, de que trajinar desde Mara hasta Bancay no es fácil. Son gastos que nosotros de repente hemos asumido, precisamente la dirección ha asumido, para que también el papá esté acá presente y esté por lo menos apoyando en toda la situación de que alentar a su hija. Y esa es la satisfacción del papá, ver esto, de que participe, que esté acá viendo la competencia, porque esta etapa macroregional, la alumna Mónica ha estado pues participando con la región Cusco, con la región Madre de Dios, con la región Ayacucho y nosotros principalmente. Han sido 7 atletas que ellos mismos han participado y tampoco no ha sido muy candente la finalísima cuando llegó en el primer lugar nuestra alumna Mónica Parra. Yo siempre se le ha pedido a Mónica de que siga trabajando con nosotros. Vamos a ver cómo afrontamos esta etapa de la etapa nacional. Esta etapa nacional, más bien ya se podían 6 macroregiones, llegan los mejores. Imagínense usted, los mejores, señorita periodista.
¿Aló? Profesor Luis Alberto, sí, atentamente lo hemos escuchado. Y bueno, esperaremos en todo caso pues esta nueva etapa que se viene. Y bueno, la niña va a seguir seguramente entrenándose. Ojalá Dios mediante podamos en esta siguiente etapa ganar y de pronto pues tengamos un atleta que pues nos represente a nuestro país, y tantas experiencias y tantos atletas que se conocen que efectivamente que nos representan a nuestro país, y pues se sabe, ¿no? Que ellos viajan a otros lugares. Ojalá sea una situación similar o mejor que esa con la niña, pues que también pueda ser su nombre, ¿no? Conocido, escuchado en nuestro país, de Mónica Rosario Parra Arcos. Profesor Luis Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación y por darnos esta información tan positiva, tan alegre en esta mañana, que pues los padres de familia están escuchando a esta hora. Entendemos toda la plana de docentes de la institución educativa Mario Vargas Llosa, y también toda la comunidad están atentos a su informe que usted pues ha dado en esta mañana. Hace unos instantes llamó también un padre de familia que pues se sentía contento y feliz con esta noticia. Profesor Luis Alberto, ¿algo más que agregar? Muchas gracias. Solamente para finalizar, señorita, yo quisiera invitar a toda la población, a las autoridades. Yo no necesito emitir un oficio. Yo quiero invitarles de todo corazón para que este día martes, después de las elecciones, si no me equivoco, martes 4 o 5, se acerquen a la institución educativa, estén presentes, porque también hoy día también me estoy quedando acá en Abancay para recibir el premio, el diploma o la medalla como corresponde para la ciudad, y hacerlo presente no de una manera presencial, porque he visto que ella ya viajó con su papá ayer o el día de hoy en la madrugada. Datos como yo le dije ya, de que la economía no nos alcanza, y a usted mismo también, a Radio Surfoy, si fuesen presentes el día martes 8 de la mañana, para que sean testigos de la premiación que se va a hacer a la alumna Mónica Parra. Solamente eso es para terminar, señorita. Muchas gracias, mami, por la entrevista y por la llamada. Perfecto, profesor Luis Alberto. Estaremos coordinando, obviamente, ojalá las autoridades, como usted dice, pues empresarios que tenemos en nuestra provincia de Cotabambas, medios de comunicación, podamos en verdad organizarnos y podamos recibir a esta niña, Mónica Rosario Parra Arcos, como una ganadora que es ella, como tiene que ser, pues y ella pueda sentirse realmente querida y amada por su provincia de Cotabambas. Estaremos en coordinación, profesor Luis Alberto. Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, señorita. Un saludo desde Abancay. Listo, el rico Abancaycito. Gracias, profesor. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 7 de la mañana con 53 minutos. Hay que reírnos, hay que estar felices, hay que estar contentos. Más aún con estas noticias, Hernán, de positivas para nuestra provincia, para nuestra región, y de pronto, pues, en verdad, no olvidemos el nombre de Mónica Rosario Parra. ¿Quién sabe cómo estos atletas, Inés, quiénes más son los atletas que son pues reconocidos en nuestro Perú y que nos representan ellos prácticamente en todas las competiciones? Claro, y muchos surgieron así nomás de zonas Inés de nuestra Melchor, ¿quiénes más son? Que no se me viene ahorita a la mente. Claro, empezaron, no fueron reconocidas, pero después llegaron a participar en torneos internacionales, y haciendo quedar bien en alto el nombre de nuestro Perú. Y ojalá, en verdad,
le auguramos desde este medio de comunicación ese éxito, ojalá sea así, y ese éxito le acompañe a Mónica Rosario Parra. Reiteramos obviamente el saludo a sus padres, pues, a ver, vamos a abrir el WhatsApp, que reiteramos este saludo, porque es sacrificio, definitivamente, como lo decía el director Luis Alberto, en esta mañana, de hecho él, ¿no? Con toda esa alegría, con esa voz también que casi ya a él ya no... Agotada, parece. Agotado, sí. La alegría siempre, pues, a veces nos traiciona también, Sí. el gritar, ¿no? En estos competiciones, Hernán. Es comprensible, obviamente. A su papá, a su mamá, Lourdes Arcos Cabrera, le mandamos saludos desde este informativo Villarico, y a su papá, Fidencio Elio Parra Mesa. Para usted también, caballero, un gran abrazo. Y por supuesto, por ahí nos decía el profesor Wilfredo, al tío Adrián Arcos Cabrera, que también ha sido parte de sus entrenamientos y seguramente de hacer que la niña pues llegue hasta esta etapa y nos han enviado ahí algunas fotografías con el permiso de la mamá Lourdes y del papá Fidencio. Vamos a estar publicando también en las redes sociales como un agradecimiento a esta niña, pues, que está representando nuestra provincia de Cotabambas, nuestra región de Apurímac. Muchísimas gracias, profesor Wilfredo Guzmán Roque, por contactarnos con Radio Surfo y por contarnos toda esta historia, este triunfo de esta niña, y también por contactarnos con el director en esta mañana. Saludamos al profesor también Eloy Guamaní Arangurí, como delegado, el docente, entendemos que también ha sido parte de sus entrenamientos, y a todos los profesores, docentes, quienes han estado pues seguramente de una u otra forma involucrados en este éxito que se ha desarrollado por esta niña en esta competición de esta disciplina de atletismo de 2000, ¿no es cierto? 2000 metros. 2 kilómetros. ¿Qué tal resistencia, no? Para tener un buen físico. ¿Qué tal resistencia para una niña de 13 años? Claro, deporte es salud. Deporte es salud. Porque, claro. Porque, o sea, algunos, sí. Pues en 50 metros ya estamos sacando lengua. Sí, ya agitados. ¿No? 100 cansada metros, te veo. ¿no? 100 metros apenas llegamos. La garganta se me nota. Sí. Se nota, ¿no? Se nota, un poco más ronca. La alegría, pues, de ayer, imagínate el aniversario, pues, eso pasa. Imagino que has gritado también ayer, Lisa. Estabas emocionada por ahí. Emocionada también. Te noto un poco ronquita. Un poco ronquita, sí, pues, sí. Así como el profesor Luis Alberto, que también él emocionado. Por la emoción. Claro, también se le nota. Y bueno, ahí está, la alegría y la felicidad. De hecho, ¿qué más tenemos para esta? Me emociona. Sí. Mira, Liz, te cuento. Mira, Sí, presenta un proyecto de ley que propone segunda vuelta que realice con tres candidatos. Bueno, es una propuesta que están dando. Pero es un poco descabellado eso. Mira, dice. Vamos. Dice la nota así: el congresista Eduardo Málaga Trillo presentó un proyecto de ley que propone que la segunda vuelta presidencial en el Perú entre los 3 candidatos más votados, y no solo en 2, o sea, dice que es lo que están presentando. El congresista no agrupado Eduardo Málaga Trillo presentó el proyecto de ley que propone que la segunda vuelta presidencial en el Perú se efectúe entre los 3 candidatos más votados y no solo 2. Además, que las elecciones parlamentarias ocurran en segunda vuelta y no en primera como es actualmente. Como se sabe, la elección de los parlamentarios se realiza paralelo con la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta solo se escoge entre los 2 candidatos con mayor votación. La iniciativa busca establecer que las elecciones congresales se realicen, de ser el caso, en la misma fecha de la segunda vuelta presidencial. Bueno, en este contexto, el congresista argumenta que una segunda vuelta entre solo dos candidatos no es la mejor opción, tampoco lo mejor, debido a lo que genera mucha polarización. Exacto, entre ambos postulantes a la presidencia. Los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta suelen tener rechazo ciudadano apreciable, producto de una polarización que termina evidenciando que la población opta por elegir la opción que considera el mal menor. Bueno, es la información. Ahí está entonces la información, pero no tiene mucho sustento, Sí, no. Tú que estás leyendo, no tiene mucho sustento que vayan 3. ¿O será
¿O será que de repente, ahora que se viene, están viendo que su candidato está en el tercer, que pueda llegar en el tercer, y de pronto, si sale esta ley, pues tenga chance? ¿no? Bueno, de repente, pero, no sé, es una especulación nada más. Bueno, en realidad, Liz, yo creo que, mira, a veces pues los candidatos que se presentan son los que hacen una buena campaña o se marketean bien, son los que resaltan más, son los 2 o 3 ya que pasan a segunda vuelta, pero sin embargo, lo que sucede, o sea, se elevan muy bien, se inflan, se hinchan o crecen como la espuma y llegan a la segunda vuelta sin que se les investigue, sin que se les conozca, sin que, bueno, prácticamente conozcamos cuál es su hoja de vida, sus acusaciones o denuncias que tengan. Y una vez que pasan pues estas 2 personas a la segunda elección, no nos queda otra más que elegir por ellos. Claro. Y la responsabilidad debería ser de todo ciudadano, de nosotros, de averiguar quiénes son pues los candidatos idóneos de ocupar, en este caso digamos el sillón presidencial. Entonces de esta manera evitamos de que estas dos personas suban pues a una segunda elección, ¿no? Ok, claro, ya. Sí, entonces eso sería lo más claro. ¿Crees que está entonces bien? No, o sea, para mí no está bien. O sea, lo más lógico es que el ciudadano propio común tiene que averiguar, ¿no? Averiguar la hoja de vida de los candidatos y hacer el voto responsable. No simplemente dejarse llevar porque, él está arriba ya o él es el que subió y de pronto será por algo, ¿no? Sí. Pero es un poco complejo esto, Hernán, porque pues imagínate, a ver, normalmente estas campañas han empezado casi un año atrás todavía, si te das cuenta, ¿no? Hay algunos candidatos que ya vienen presentando y puedes tú estar conociendo ya sus hojas de vida. Pero entran a segunda vuelta, que normalmente dura un mes más o menos, ¿no es cierto? Para poder elegir en la segunda vuelta, averiguar y conocer en un mes que tú no has conocido durante un año casi. O 2 meses creo. O ya 2 meses que sea, es un poco complejo. Pero creo que a veces siento que la población, como que ya hemos llegado a un estado de decir, todos son iguales. Sí. Todos finalmente se los van a llevar, quizá otros mucho más, que no lo sé, pero creo que hemos llegado a un estado de no sé, de estar así inconformes, molestos, a veces fastidiados, de que el que venga o quien venga finalmente quizá es lo mismo. Va a ser lo mismo y va a hacer daño, digamos, estos presupuestos que son asignados en nuestros distritos, en nuestras provincias, en la región. Creo, nada más, es una apreciación mía personal. Si estoy equivocado, obviamente, pues me la corrigen también. Bueno, no digo todos, quizá, la mayoría podría decir. Bueno, claro, así está. La población tiene esa idea, ese concepto, de decir que todos son así, claro. Sí, pero sin embargo, hay personas que sí, pues un cierto porcentaje que sí se preocupa realmente por averiguar la hoja de vida de sus candidatos, los proyectos, las propuestas, qué plan o su plan de gobierno, ¿no? Que prácticamente eso es lo que más importa, pues amigos oyentes, para llevar los destinos de nuestra región, de nuestro país. Así está la situación, amables oyentes. Y bueno, recordarles nada más, ustedes también, amigos, que entendemos que el cierre de campaña prácticamente es hasta hoy, hasta las 11:59 horas de hoy, 29 de septiembre, nada más, o sea que mañana, desde las 00 horas, ya no deberíamos estar nosotros escuchando o viendo en las redes sociales estas... las redes sociales, bueno, yo creo que eso va a ser inevitable, es inevitable, ¿no? Sí. No, pero yo digo al hecho de que un candidato... en vivo. Exacto, un candidato que haga su transmisión en vivo. Bueno, finalmente, sí, pues por las redes sociales, si es que lo hacen, van a ser, como se dice popularmente, sapeados, ¿no? Claro. O sea, las redes sociales, quieras o no quieras, sí nos vamos a enterar, ¿no es cierto? Sí, si es que va a haber estas reunioncitaas, estas campañas, es probable, pero están informados, amables oyentes, que hasta hoy, hasta las 11:59, pues nada más, ahí tendría que cerrarse todo. Entonces, y la ley seca. La ley seca. En unos instantes vamos a recordarles, Hernán. Ayer les hemos estado dando ya esa información, tenía por ahí, creo, la información para poder recordarles un poco también de los horarios, ¿no es cierto? Y de las restricciones, obviamente, que se viene dando. Y hablando de las restricciones, ya creo que nos vamos a la información deportiva. Por ahí vamos haciendo la llamada a Sami Canales. Voy indicándoles con respecto a lo que, pues, antes de iniciar el programa, les decía con respecto a los estudiantes. No van a ser perjudicados ni
ni el viernes ni el lunes como normalmente se acostumbraba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que las clases, cuando había elecciones, que lo suspendían por un tema de que, pues, no, que la OMPE se tiene que instalar en una institución educativa y que no sé cuántos, y de pronto, pues, se tiene que suspender, ¿no? Se suspendía un viernes, se suspendía un lunes y perdiendo, obviamente, pues, estas valiosas horas de aprendizaje con nuestros niños. Eso no va a ocurrir esta vez. Minedu ya ha indicado, ya ha manifestado que las clases escolares serán normales, ¿ah? Este viernes 30 de septiembre, asimismo el lunes 3 de octubre. O sea, no hay excusa, señores directores, no hay excusa, señores docentes, padres de familia. O sea, no vayan a decir, pues, no, pues que yo voy a ir a votar acá a otra región, voy a ir a votar a otra provincia, hasta que llegue, pues tiene que haber suspensión. No va a haber eso, ¿ah? No va a haber. Estemos ojito a los padres de familia. Nuestros niños van a tener que estudiar con total normalidad este viernes 30, asimismo el lunes 3 de octubre. Esto es, digamos, de acuerdo a la indicación o información de Minedu. Nos vamos a la información deportiva. Hernán, ya está, ¿no es cierto? Sí. Por ahí, a ver. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Deportes, a esta hora de la mañana, la información fresca, a ver, en la voz de Sami Canales. Sami ya está, después de haber hecho su trote, desde las 5 de la mañana me dicen ahí, pues ella sale siempre a hacer sus trotes, ahora bien acompañada, nos dice. Sí, ya desde hace unos meses, bien acompañada. Sami, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que está... A ver, Sami... se cortó. Ok, vamos a tratar de llamar. Hay que ser feliz, como Hay que ser feliz, como... Bueno, les decía, ¿no? Sami, pues, está siendo acompañada, y hace unos meses, haciendo sus trotes, siempre, todas las mañanas, haciendo ejercicios. Ella, pues, es amante del deporte, obviamente, amante del deporte. Admiramos eso. Nos encantaría poder hacer deporte, al igual que la catedral del deporte que siempre nos acompaña en esta, digamos, en esta edición, a veces, deportiva, y también, de hecho, tú también, Hernán, ¿no? A ti también te gusta hacer el deporte bastante, y hay muchos de nuestros compañeros que les gusta hacer, y creo que pues deberíamos hacer todos, pero no es que no nos guste, en algunos casos, quizá, por ahí, ahí está, Sami. Claro, Sami, sí. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante. Muy buenos días, compañeros, así es. Amigos, es muy importante la actividad física, el deporte, para aumentar nuestra calidad de vida. Y muy bien, amigos, siendo las 8 de la mañana con 6 minutos, hoy jueves 29 de septiembre, les doy la bienvenida a una nueva edición de su bloque deportivo. Amigos, les cuento que con 10 hombres, Sport Huancayo le remontó 2-1 a Municipal por la fecha 13 del torneo Clausura. El rojo matador perdía 1-0 con tanto de Ovelar, pero Perlaza y Huacha le dieron vuelta en el segundo tiempo. El triunfo le permite seguir peleando en el acumulado de la Liga 1. Con este resultado, Huancayo llega a las 18 unidades en el Clausura, en el octavo puesto, y se afianza en el cuarto lugar del acumulado con 58 unidades. También les comparto, amigos, que tras su golazo con la selección peruana, Alianza Lima busca sumar a Brian Reina para el 2023. El extremo de 24 años se encuentra en los planes del equipo blanquiazul para la siguiente temporada de la Liga 1 y una posible clasificación a un torneo internacional, pues con un solo partido con la selección peruana le bastó a Brian Reina para volverse el centro de atención del ambiente futbolístico en el país. El jugador de Cantolao habría convencido a Alianza Lima de apuntarlo, de anotarlo en su agenda como uno de los posibles refuerzos para la próxima campaña. Y les cuento, amigos, también que la selección de Argentina anunció que Lionel Scaloni renovó hasta el Mundial 2026. En base a trabajo, el director técnico logró grandes cosas con la albiceleste y aspira a muchas más, razón por la cual continuará al mando del equipo por más tiempo al renovar su contrato hasta el 2026. Recordemos que su principal logro ha sido el título de la Copa América 2021,
luego de vencer a Brasil en la final. Ahora el combinado apunta a la Copa del Mundo. Y también les cuento, amigos, que Patronato eliminó a River Plate de la Copa Argentina y avanza a semis por primera vez en su historia. El equipo de Marcelo Gallardo fue superior durante muchos momentos del partido, pero no lograron sentenciar el marcador y cayeron en la definición por penales 4-3, luego de igualar 2-2 en el estadio Vargas La Rioja. Igualmente, Boca Juniors consiguió su pase a la semifinal de este certamen, pues derrotó 3-2 a Quilmes en Mendoza, con tantos de los pibes Morales, Langoni y Darío Benedetto. Los Xeneises se impusieron en un partido que fue pausado por incidentes en la tribuna. Amigos, también les cuento un escándalo en Chile, pues Martín Parra, ex arquero de la San Martín, fue agredido con bombardas en clásico universitario. Martín Parra, arquero de la U de Chile, que jugó 9 partidos con la San Martín esta temporada, sufrió una contusión acústica en el encuentro entre la Universidad Católica y la U de Chile por los cuartos de final de la Copa de Chile. A raíz de tal incidente, amigos, el partido fue suspendido. Y amigos, con esta última información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Mañana volveré con más información. Adelante, compañeros, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Sammy. ¿Qué pasó? Algo pasó por acá. 8 de la mañana con 11 minutos. Algo pasó por acá. Había eco. Gracias, Sammy, por acompañarnos en el espacio de deportes. Ahí siempre dándonos la información más actualizada a esta hora de la mañana. El saludo para todos nuestros amigos. A ver, vamos a, antes de entrar con los principales diarios de circulación regional y nacional, vamos a aprovechar el tiempo para poder saludar a nuestros amigos que están dejando sus mensajitos a través del WhatsApp de la radio. Por acá nos dicen, a ver, por favor, con respecto dónde me toca o dónde es mi mesa de votación. Ahorita vamos a aperturar este servicio, digamos, de alguna forma y poder ayudarlos de repente a ustedes que quizá todavía están con no saben con exactitud de repente dónde les toca votar, en qué mesa, y vamos a tratar de habilitarlos, ¿ya? Danos unos instantes, en unos segundos, una pequeña pausita, vamos a habilitar la ventanilla, digamos, y vamos a poder recibir también las llamaditas o también los mensajitos que nos escriban. Vamos a una pequeñísima pausa, ahorita regresamos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor fue más. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a ese. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. 8 de la mañana con 13 minutos. 8 de la mañana con 13 minutos. Y bueno, empezamos con estas consultas que pues están haciendo llegar nuestros amigos a través de mensaje y también a través de llamada, que pueden hacernos llegar, no se olviden, al 974-7824-20 para que puedan saber y conocer y estar listos efectivamente para vuestra votación el día domingo 2 de octubre, que ya nada falta. Y bueno, vamos a tratar de, ingresar el número que nos han enviado acá, Hernán, a ver, ¿qué número? 72, a ver, vamos a ver acá, habilité la ventanita ya. 72. O en todo caso entramos acá. De acá me dictas tú. Te dicto el número 7216.
772 16 7419. 7419. Vamos a ver entonces dónde consultamos. Lo toca votar en esta consultamos a entendido, ponemos acá. Se trata de Sandra María Apaza Salazar. Su DNI 72167419, no es miembro de mesa, felizmente se salvó, como dicen. A ver, ahí está, nos está preguntando por el número de mesa de sufragio, es el 004611, anote por favor, es la mesa de sufragio 004611. Le toca votar, ¿dónde? En la institución educativa superior, debe ser el Instituto José Carlos Mariátegui. Instituto José Carlos Mariátegui en el pabellón 100, piso 1, aula 101. Pabellón 100, piso 1, 101 en la calle Akira, frente a la UNAMBA. Ahí está, todos los está exactito ahí la dirección. Sandra María Apaza Salazar. ¿Quiere usted conocer, saber? Envíenos su número de DNI al 974-782420, o quizá también nos puedan llamar directamente al 974-782420 para que nosotros podamos ayudarlos en poder averiguar tu mesa de votación, donde te tocaría votar este 2 de octubre de 2022. 8 de la mañana con 15 minutos ya, 8 de la mañana con 15 minutos. No tenemos ninguna llamada. No. Yo creo que ya a estas alturas todos ya saben, todos ya conocen su mesa de votación, donde les toca votar, pero por ahí quizás, si es que todavía hay alguna duda, no se olviden de enviarnos el mensajito. No importa, en todo caso, si no es ahorita mismo, a cualquier momento del día, digamos, que podamos nosotros ayudar y atenderlos también con mucho gusto. Muchas gracias por escribirnos. Nos escribió acá alguien, bueno, no nos dejó su nombre, por acá también nos está enviando. A ver, Hernán, ¿me dictas? A ver, vamos al toque a atenderlos entonces a nuestros oyentes. Dice el número, el último que envió, acá, ahí dice, a ver, 74 72 7904. 7904. Y ya, ¿se trata de quién? A ver, vamos a averiguar. Se trata de Rinaldi John Flores Silva. Gracias, Rinaldi, por escribir tu número de DNI 74727904. No eres miembro de mesa todavía aún. A ver, tu mesa de sufragio 004611. 004611. Y bueno, te toca también a ti votar en la institución José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, al igual que en el pabellón 11, piso 1, aula 101. Esto es calle Akira, frente a la UNAMBA, dice así. Pabellón Rinaldi 100. John Flores Silva. Muchas gracias por comunicarte. Otro tenemos. Otro número. Sí, nos está llegando entonces ahí. 46 00 7400. 7400. A ver, ¿de quién se trata? Se trata de Eber Guzmán Supanta. Eber Guzmán Supanta. Mucha atención. Tu número de DNI 46007400. No eres miembro de mesa por esta vez. Tu mesa de sufragio 004604. 004604. Estás en el orden 184. Te toca votar. Tu local de votación en la institución educativa inicial debe ser 701 Palcaro. 701 Palcaro, pabellón 100, piso 1, aula 103. La dirección Avenida Bolívar sin número, al costado del Teatrín Municipal. Ahí está toda la dirección, y para que te pierdas, Ever. Muchas gracias por nuestros amigos. ¿Tenemos otro más? Otra más. Tenemos otra más. Ahí estamos cotizados esta mañana. Ya. A ver. 72 23 29 56. A ver, ¿de quién se trata? Se trata de
Américo Flores Silva. ¿Cómo estás, Américo? Buenos días. Américo, te toca votar a ti. No eres miembro de mesa, felizmente. Bueno, tu número de mesa de sufragio es el 004597, tu número de orden es el 90, eso le das el número para que sea rápido, digamos, ubicado. Te toca votar tu local de votación, institución educativa 501208, Ernesto Castañeda Garay. El pabellón 100, piso 1, aula 102, calle Akira sin número, al frente de la filial de la UNAMBA. Ahí está la dirección Américo Flores. ¿Tenemos otro más? No. Ya no tenemos, y bueno, no duden en comunicarse todavía. Mientras estamos en programa, vamos a poder atenderlos. Ahí está Américo, no te olvides, eres número 90 en orden, 90, te toca votar en la institución educativa 501208, Ernesto Castañeda Garay. 8 de la mañana con 19 minutos. A ver, vamos a averiguar si alguien va a ingresar con los diarios de circulación regional nacional. Nadie respondió. Todavía. Nadie respondió. Bueno, creo que tenemos otra consulta más bien. A ver, vamos a tratar de atender lo más que se pueda y a todos, por supuesto, en esta mañana. Llámenos o escríbenos al 974-782420 para consultar su local de votación. ¿Me dictas? ¿Es el mismo? ¿Es bueno, otro? No, es otro. No, es otro. A ver, díctame. Bueno, es 23 93 78 91. 78 91. 91. A ver, ¿de quién se trata? Se trata, a ver, ¿qué dice? Eres miembro de mesa, tercer miembro, no te olvides. ¿Y de quién se trata? A ver, dice Candelaria Astete Salazar. Señora Candelaria Astete Salazar, eres miembro de mesa y eres tercer miembro. O sea, usted no puede faltar de ninguna manera, de ninguna forma, porque si no tendría que recibir doble multa. Sí, doble multa. Si usted no cumple como miembro de mesa, si usted no va a votar, doble multa, señora Candelaria. Entonces está avisado, señora Candelaria Astete Salazar, eres miembro de mesa, tercer miembro. Te toca votar a ti, obviamente, en la mesa, en la institución educativa 563 de Ricardo Vivanco Sota. Bueno, estás en el pabellón 100, piso 1, aula 102. Esto en el barrio Molino Pampa, al frente del terminal de la empresa minera Las Bambas. Ah, mira, qué tal dirección que pusieron. Ahí, bueno, entonces ahí está. La señora Candelaria Astete Salazar, eres tercer miembro de mesa y pues tienes que participar. Vamos, 8 de la mañana con 21 minutos. ¿Tenemos otro número más? Sí. Sí, 61. 61. 52. 34 21. 34 21. Listo. A ver, ¿de quién se trata? También es miembro de mesa. Eres secretario, Miguel Ángel, ¿qué tal el premio? Miguel Ángel Quispe Salas, eres secretario. Importante ¿cómo se dice? Miembro de mesa, importante, pues que no puedes faltar. Miguel Ángel Quispe Salas, eres miembro de mesa, eres secretario. Apurima, Cotabambas, Coyurqui, estás en el número 202 de orden, en el Instituto Superior Pedagógico Coyurqui, te tocaría a ti, Avenida José Carlos Mariátegui, sin número, frente al Estadio Municipal, también la referencia puesto de salud, pabellón 200, piso 2, aula 202, eres secretario, señor Miguel Ángel Quispe Salas. Ahí está entonces, las respuestas que estamos dándoles a nuestros amigos a esta hora de la mañana, que quizá por ahí, por alguna situación, pues no estaban enterados si son miembros de mesa, si no lo son, o dónde les tocaría votar. ¿Tenemos otro? 76. 02 57 28. 28. A ver, ¿de quién se trata? Dice, no eres miembro de mesa, felizmente. Janet Sánchez Contreras. ¿Qué tal, Janet? Buenos días. Janet, tú eres en el número de orden 236. Te toca votar en la institución educativa Fray Diego Ortiz.
Esto es en progreso. Grau, pabellón 200, piso 1, aula 201. Está ubicado la institución educativa en el barrio Trapiche, Pampa sin número, frente a la institución educativa primaria, debe ser 54413 de San José. Bueno, ahí está Janet. Felizmente no eres miembro de mesa, Janet, pero en el número de orden está 236 para que puedas hacerlo ubicar rapidísimo. ¿Tenemos otro número más? 75, 95. Listo. 75. 95, 57, 49. 49. ¿De quién se trata? Vamos a averiguarlo. Está pensando la máquina. Luz Marina Inostroza Wilca. No eres miembro de mesa, felizmente. Pues en el número de orden eres la número 44. Te toca votar en la institución educativa inicial, debe ser 802 Huancayo. Inicial 802 Huancayo, pabellón 100, piso 2, aula 102. Está en la calle Inca Pachac, sin número, a media cuadra arriba del cementerio de Huancayo. Esto es en Cotabambas, Tambobamba. Vamos con otro número. Otro número, 8 de la mañana con 24 minutos. Tenemos unos minutos más para poder atenderlos. 44, 96, 55, 76. 76. Buena memoria, Lisa. En una. No. Pero es que fácil, este número, ¿no? 44955 ya. No eres miembro de mesa, Rosalina Gabriel Herrera. No eres miembro de mesa, felizmente. Votas en Apurímac, Cotabambas, Tambobamba, eres la número 181. Local de votación en la institución educativa Pumamarca. En Pumamarca. Pabellón 100, piso 1, aula 101. Calle Pumamarca sin número, frente al estadio Pumamarca. Ahí está entonces. ¿Tenemos otro más por ahí? Todavía no. 8 de la mañana con 25 minutos. No duden en consultar a través de mensaje. Puede ser o también a través de la llamadita. Por acá de repente alguien nos escribe, Hernán, voy a estar revisando, por el Facebook, quién sabe, y de repente no estemos atendiéndolos. Vamos a tratar de también revisarlos, leerlos a nuestros amigos. A ver, vamos a tratar de... No me está ayudando esto. Asustada te veo. Asustada me ves. A ver, por acá vamos, acá el chat. A veces no funciona esto, y esta vez no funciona. Ahí está. Por ahí funcionó esta vez. A ver, tenemos por acá. El último. ¿El último? Ver, sí. Ahí esta vez. ¿Quién nos ha escrito? Eulogio Fuentes Pacocha. Entonces vamos a ver, me dictas el número entonces. Listo, te dicto. Listo. 43. 43. 83. 3333. Ahí me confundiste ya. Puro 33. A ver, 43, 83, 333, 43. Sí. ¿No es cierto? 4 veces ya. Vamos a consultar. A ver, se trata entonces de Eulogio Fuentes Pacocha, que nos ha escrito al Facebook de la radio. Muchas gracias, Eulogio. No eres miembro de mesa, buena noticia para ti. Y bueno, número de orden 243, anótate ese numerito para que busques rapidísimo, 243. Te toca votar en la institución educativa 103 INA, Antonio Raimondi, pabellón 100, piso 2, aula 103. Esto en avenida Coyurqui sin número, salida carretera Coyurqui, Cotabambas. Es en Coyurqui tu mesa de votación, institución educativa 103 INA, Antonio Raimondi. Tenemos otro más. Otro número. También en el Facebook, ¿no? Nos han escrito. ¿Ya? 4009 4798. 98. Exactamente. Se trata de quién, de Richard Flores Huacho. ¿Qué tal, Richard? ¿Todo bien, Richard? ¿Qué dice Akira? Desde Akira nos ha escrito Richard Flores Huacho. No eres miembro de mesa, felizmente. Número de orden 67. Te toca votar en la institución educativa César Vallejo, pabellón 200, piso 1, aula 203, avenida La Cultura, sin número. Mira, ¿qué tal la avenida también allá se llama en Akira? 50 metros del puente Akira. Mira, ¿qué tal Akira han escrito? Con K. Cada cosa que la OMPE también nos sorprende a veces, ¿no? Institución educativa César Vallejo en Akira, amigo Richard. ¿Algo más tenemos por ahí?
¿Alguien más escribió? No. Gracias, Bueno, nos dice solo Richard. dice Muchas gracias. Y bueno, mientras tanto vamos a leerles también a nuestros amigos que nos han dejado ahí sus mensajitos a través, mientras vamos esperando, digamos, las llamaditas desde acá arribita. Empezamos 7 de la mañana, nos empezaron. Eduardo Arcos Lima dice, hola Liz Aldívar, saludos cordiales, vamos. Ah, ya, eso fue creo que de ayer. ¿Quién más? Eso creo que fue de ayer, Bueno, de hoy día. ¿Cuáles son? Tal vez. Bueno, no sale, ¿no? yo creo No que sale es con hoy día, fecha. No, esos sí son de hace meses ya, semanas. Bueno, No, 6:45 de la mañana. No le ponen fecha, no sale con fecha, es medio mira. extraño esto. Solo la parte de abajo, digamos, La por última ahí. partecita. Sí, solo ahí dejan sus mensajitos. Bueno, gracias Richard por escribirnos. Ahí está en Arequipa, seguramente. Va a tener que venir, pues, ¿no? Chachay, Richard, desde Vendrá, Arequipa no nos vendrá, dice. ¿qué será? Richard, tienes que venir, pues, Richard, a cumplir. Desde a cumplir Arequipa, la con ciudad tu, blanca de Arequipa, ahí está, con disfrutando. tu deber también de ciudadano. Ojalá que sí, así sea. Richard nos ha escrito esta mañana, Eulogio, muchas gracias, Radio Surfoy. Quiero saber dónde me toca votar, ya le hemos dado la respuesta. Muchas gracias a todos nuestros amigos quienes se han contactado esta mañana. Ya son 8 de la mañana con 29 minutos. Creo que llegamos Final, sí. a la parte final. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos atendido, por habernos soportado. Diríamos así. Claro, 2 horas. 2 horas, ¿ah? Bueno, así como nosotros los soportamos a ustedes, también ustedes nos tienen que soportar, pues, ¿no? 8 de la mañana con 29 minutos y nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias. Estuvo con ustedes Liz Aldívar. Hernán Zulgo. Gracias a Sami Canales en los deportes y a todos nuestros compañeros quienes están también detrás, ahí en la producción, detrás de cámaras, a Chinchillico y a todos. Y bueno, en los programas en vivo, ojalá tengamos en horas de la tarde, vamos a estar también habilitando para que ustedes tengan el espacio de seguir también de alguna forma, averiguar si es que no tienen todavía, pues, digamos, muy en claro su mesa de votación. Así es, amigos, así es que participen, envíen su número de DNI para que puedan enterarse dónde les toca votar en estas elecciones del 2 de octubre. 2 de octubre, faltan unas horas, Sí, no vaya prácticamente. horas. Un día, 2 días, ¿no? Sí, Exactamente, 2 días. Listo, Ripo Capuzo, un pasacapuzo. Tupananchiscama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes